Bienvenidos a otro fascinante episodio de Enigmas de lo Desconocido. Hoy exploraremos un tema que ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos: la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que existan múltiples realidades. Así es, Joaquín. Este es un tema muy profundo y complejo que ha generado numerosas teorías a lo largo de la historia. Comenzamos por discutir la perspectiva de la filosofía, ¿te parece, Joaquín? Claro que sí, Ever. De hecho, uno de los filósofos más influyentes dentro de este campo fue René Descartes, ¿no? Con su famosa frase cogito ergo sum, o pienso, luego existo. Bueno, Descartes argumentaba que la mente era la única certeza indudable y que la realidad podría ser ilusoria. Además, Joaquín, Descartes planteó una duda fundamental sobre la realidad que ha perdurado en la filosofía, pero también tenemos a Immanuel Kant, quien argumentó de la realidad era en parte construida por la mente humana, lo que sugiere que cada individuo podría tener su propia realidad. Exactamente, Ever. Y ya que vamos a abarcar estos temas filosóficos, yo te quiero preguntar a ti, ¿para ti qué es la realidad? Bueno, para mí la realidad es una teoría de diferentes bases que vienen, ¿no? De la perspectiva universal, asimismo desde la física y la teoría cuántica. Aquí también las ideas se vuelven aún más intrigantes. Pero para ti, ¿qué es la realidad? Para mí habría que discutirlo de manera más profunda, A priori, ¿para ti qué es? La realidad es todo el universo. Pero más allá del universo, que viene a ser todo lo que atraviesa más allá de lo que estamos viviendo en la realidad. ¿Tú crees que a este momento, aquí ahora, en este set, estamos grabando, eso es real? Podría decirse que sí, pero por otra parte también podría decirse que no. ¿Por qué? ¿Quién sabe si hay otra persona como yo en otro mundo o en otro, o más allá de lo profundo? Más allá, o sea, ¿tú piensas que hay otros Ever haciendo otras cosas, digamos, en este momento? Exacto, así es. Bueno, pues para avanzar con estas teorías que se enfocan más en lo filosófico, no podemos olvidar que George Berkeley también afirmaba que la realidad solo existe en la mente de Dios y que todo lo que percibimos es una construcción de nuestras mentes. Eso es algo muy importante, porque tú piensas, tú dices, estoy aquí, esto es real, esto puede ser que sí, que esté pasando, pero esto es una construcción de tu cerebro. O sea, tus 5 sentidos están percibiendo. Puedes tocar esta mesa, puedes ver aquí a nuestro equipo de producción, puedes tal vez sentir algún aroma, una galleta cuando la comes, ¿verdad? Pero eso al fin y al cabo es una construcción de tu cerebro. Imagínate que tu cerebro es lo que decodifica esto, tu existencia. Pero sí, ¿qué pasa si sales de algo más? ¿Qué realidad sería esa? Es muy complicado, ¿verdad? Es un tema muy profundo, Weber, claro que sí. Pero más allá de estas postulaciones que son de Kant, de Descartes, teorías filosóficas, también hay teorías físicas. Más que todo, ¿cuáles? más que todo en la cuántica, ¿no? Que ha venido a romper con todo lo que conocíamos. Porque teníamos un conocimiento del universo súper establecido, ya la gravedad, Newton, las leyes, que todo funcionaba así, pero con la cuántica se viene un cambio y todo lo que conocimos, todos nuestros cimientos se quebraron. Porque no sé si estás relacionado con el experimento de la doble rendija o el gato de Schrödinger. Tú misma, el simple hecho de que observes algo, modifica la realidad, la altera. Y la realidad, curiosamente, se comporta de manera diferente si no la observamos. Pero no podemos dejar de mencionar la teoría de las cuerdas. Una teoría muy importante que bien esto postula la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos, lo que podría respaldar la idea de que existan innumerables realidades coexistiendo. Bueno, de hecho, sí, ¿no? Como te digo, la física es tremendamente interesante, pero más que todo con lo que dices, ¿no? La teoría de cuerdas, incluso el universo holográfico, ¿no? Que nuestro universo tal vez podría ser un holograma proyectado en una pared. No es algo de una teoría de conspiración o de algún blog de internet. Es algo físico que realmente se lo toma con seriedad, se lo investiga en el MIT, en el Caltech, los colisionadores de hadrones investigan eso a nivel molecular. Y lo curioso es por qué nuestro universo, por qué esta realidad parece dividirse infinitamente. ¿A qué me refiero?
Descubrimos una célula. Pensábamos que era lo más pequeño por un tiempo. Luego se descubrió el átomo. Luego se descubrió que existen quarks. O sea, vamos de lo pequeño a lo más pequeño, a lo más pequeño, a lo más pequeño. Y el espacio de Planck, no sé si lo conoces, pero es un espacio que prácticamente es 1000 veces más pequeño, más delgado que un cabello. Y parece que nuestra realidad es infinitamente divisible. O sea, ¿qué me refiero? Que tú puedes ir a lo pequeño, a lo pequeño, a lo pequeño, a lo pequeño, y parece que nunca vamos a llegar al punto de decir, no pueden cogerme más. Es algo súper interesante que va justamente con estas teorías físicas, ¿no? Que las postularon Hawking y Einstein, como dices, ¿no? La relatividad. Diferentes mundos, ¿no? Más que diferentes mundos, es más comprender cómo funciona. O sea, tú existes aquí. Tú das por sentado así, tengo que trabajar, pagar mis deudas, alimentarme. Nos ocupamos de eso. Pero eso es algo que hemos construido como sociedad, como humanos. ¿Qué pasa con la realidad, con nuestro universo? O sea, es mucho más enigmático de lo que pensamos y es mucho más complejo de lo que hace unos siglos se creía. La ciencia y la filosofía se entrelazan de manera intrigante en esta cuestión. Ahora yo te hago una pregunta, Joaquín. ¿Cómo esto afecta en nuestra comprensión de la realidad cotidiana? Súper interesante esa pregunta. Bueno, creo que afecta más que todo a nuestra percepción. Como ya te lo decía antes, nuestra realidad es una percepción. Entonces, más allá de lo que te dije, de que nuestros 5 sentidos son estos, yo me voy a ir más a esto, a lo que decía Kant, por ejemplo. Tú tienes tu realidad, nuestro equipo tiene su realidad, yo tengo mi realidad. Entonces, lo que tú percibes, yo no lo voy a poder sentir igual. Lo que tal vez algún compañero sienta, no vamos, es un dolor, digamos, una pérdida. Por más de que nosotros tratemos de empatizar, no lo vamos a sentir real. No sé si sabes lo que es una qualia. A ver. No, si me puedes aclarar, a ver. Una qualia es justamente, Cagliostro manejaba estos términos. La qualia, según Cagliostro, es la esencia misma de la conciencia. Por decirte, a mí me puede causar una sensación de nostalgia ver la luna enorme, digamos, la luna llena en la noche, así que estoy triste, me encanta, me produce un sentimiento que nadie lo va a poder sentir como yo. Es mi esencia. Y tú, no sé, tal vez a ti un atardecer o algo que te produzca un sentimiento muy fuerte, lo vas a tratar de expresar, pero nadie te va a entender porque es tu qualia, o sea, es tu esencia misma de la conciencia y nadie lo va a poder sentir como tú. A eso se refiere más que todo con que nuestra realidad es subjetiva, cada uno tiene su realidad, pero si eso es desde la individualidad, pero desde un colectivo ya es mucho más complejo, tendríamos que abarcar otras teorías. Es más diferente, ¿no? Es más, sí, es más unidad, más pensar en el universo como uno, nosotros pertenecemos a eso y dejar de lado la individualidad, aunque si no tuvieras individualidad no podrías crecer, no podrías formarte, no podrías sufrir, no podrías superarte. Y en esta individualidad, si bien hablábamos en lo colectivo, ¿cómo podríamos analizarlo? En lo colectivo, bueno, pues hay muchas personas que han tratado de analizar la realidad como un colectivo. Por ejemplo, Jacobo Grinberg, no sé si lo conoces, un investigador mexicano que él desarrolló una teoría súper compleja de la latiz, de cómo funciona este universo, y era un investigador muy adelantado a su tiempo, pero desapareció. Lo hicieron desaparecer, su historia es real, la pueden buscar. A nuestro público los invitamos a que si les interesa el tema puedan investigar, pero son cosas tan complejas que tú no puedes decir. Incluso Carl Jung, con sus arquetipos, ¿no? Trató de plasmar de que existe un colectivo, una realidad a la que todos pertenecemos. Sí, Joaquín, muy importante todo lo que dices, y en definitiva la naturaleza de la realidad es un tema que sigue desafiando nuestra comprensión y plantea preguntas fascinantes sobre la existencia de múltiples realidades, como estábamos hablando, de manera individual, de manera colectiva y todo lo que engloba el universo. Claro que sí, sin duda es un viaje fascinante a través de filosofía, física, pero ¿qué tal si
que si retrocedemos, porque esta cuestión de la realidad no es reciente, viene desde antes. Seguramente recordarás la alegoría, ¿no?, de la caverna de Platón. Claro que sí. Bueno, ¿no?, cuando Platón nos invitaba a imaginar de que personas encadenadas en una cueva viendo sombras, y argumentaba que la percepción de la realidad es similar a estas sombras, y que la verdad se encuentra fuera de la caverna, o sea, fuera de lo que percibimos. Entonces para Platón, nos encontrábamos limitados en nuestra percepción de la realidad. ¿No es así, Albert? Uh-huh. Eso, ahí te corto porque eso nos lleva a la pregunta muy fundamental. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que percibimos es la realidad verdadera? ¿Es posible que vivamos en una ilusión? Es posible. Justamente Platón, no creo que vino un día y se le ocurrió el mito de la caverna, ¿no? Platón fue un personaje demasiado interesado por estos temas en la numerología platónica. Platón prácticamente adoraba a los números. Los números eran sus dioses. Entonces, para que Platón venga a decirte eso, obviamente creía que nuestra realidad estaba limitada y te hacía dudar, ¿no? ¿Esta realidad es real? Como la película de Matrix, ¿no? ¿Cómo sabes que lo que es real? Nuestra realidad es real. No una realidad manipulada que tú seguramente lo conoces. Esos términos, ¿verdad? Pero, ¿cómo podrías saberlo? Creo que es algo muy complejo para que se resuelva en una tarde, digamos. Tú tienes que preguntarte, esto es lo que viene a ser. Esta es mi realidad. O incluso algunas personas se hacen pensar, ¿no? Si esto lo que están viviendo es correcto, si están cumpliendo su destino, si tal vez no. Y ahí es algo que el universo tal vez no juega los dados. Como decía Einstein, ¿no? El Dios no juega los dados con el universo. Tal vez sí hay un propósito detrás de todo el caos, detrás de toda la realidad que nosotros podemos percibir, pero quizás más allá de eso hay un orden que nosotros no comprendemos. Y tal vez para acercarnos a eso nos haría falta más que una vida. Pero podríamos acercarnos, ¿tú crees? Yo creo que sí, ¿no? Como decía Beethoven, ¿no? El objetivo de estar vivo es acercarse lo más que podamos a lo sagrado. Entonces yo creo que hay personas que tal vez sí lo han logrado. Hay personajes históricos, ¿no? Como, no sé si conoces la historia de Saint-Germain, no de París Saint-Germain, el equipo, sino de Saint-Germain. No. El tipo fue demasiado culto, no envejecía, o sea, su historia es fascinante, o sea, no era alguien normal, por así decirlo, era un personaje con mucho conocimiento, muy sabio, alguien que tenía una habilidad para manipular a las personas, impresionante, que las personas le toman atención a cualquier cosa que decía, y aparte era un Casanova, no envejecía, o sea, la historia que los rodea es sumamente interesante, pero hay personajes como él en la historia, reales, documentados, de que sí nos demuestran que ha habido personas que tal vez se han acercado a eso, tal vez han trascendido o algo así, ¿no? Sí, y habría que saber cómo esas personas han trascendido en ese momento, ¿no? Porque es muy interesante, pero en algún momento lo sabremos, pero hasta ahora en su totalidad no sabemos si ha concluido o si se ha determinado algo, ¿no? Claro, es algo que nunca lo vas a poder comprobar así con el método científico, ¿no? Porque esto escapa a ese método, aunque, como decía entre los memes, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hay personas que simplemente por la conexión que sienten hacia eso, ya lo toman como realidad, y es una percepción más que ellos tienen, ¿no? No podemos juzgarlos, no podemos decir, tú estás loco porque crees en esto, porque sientes esto. No, es su realidad, es su creencia, entonces es lo que hace interesante al mundo. Estamos hablando ahora de diferentes personajes a lo largo de la historia, y uno de ellos también, no podemos dejar de lado la teoría de la relatividad de Einstein, que nos muestra cómo el tiempo y el espacio pueden doblarse, lo que sugiere que la realidad es más maleable de lo que podríamos imaginar. Es cierto, bueno, ya la famosa ecuación, ¿no? E igual a mc al cuadrado, lo que le valió el premio Nobel a Einstein. Es muy complejo, porque cuando dices el espacio se puede doblar, que el tiempo se puede doblar, es una idea súper, ¿qué te digo? Muy intrigante, es muy profunda esa cuestión para que Einstein diga que llegó a esa idea a través de un sueño. Y a través de un sueño que puedas ver
esa magnitud de cómo funciona el universo, que se ha comprobado que la gravedad dobla el espacio-tiempo como una cama elástica, digamos. Una cama elástica está ahí, pero si tú pones peso al medio y pones objetos esféricos, ¿qué pasa? Los objetos van a rodar hacia donde está el peso, ¿verdad? Sí. Algo así es como funciona nuestro universo. El peso vendría a ser la gravedad. ¿Ya? Y la gravedad va a alterar tu espacio-tiempo. Entonces, una cuestionante más, ¿no? En vez de dar respuestas, nos salen más preguntas. Porque ¿cómo es posible que nuestro universo funcione así? ¿Cómo es posible que haya tanto detalle minucioso en eso? En cómo funcionan nuestros planetas, cómo funciona una galaxia para que tú digas, sí, esto se dobla. Pero Einstein, su revolución fue eso, ¿no? De que demostró que en teoría es posible doblar el espacio, o sea, viajar en el tiempo, en pocas palabras. Por eso esa teoría es tan importante, aunque hasta el día de hoy no tenemos la tecnología para doblar eso. Claro. Pero todavía está en papel las investigaciones, las teorías de que tal vez algún día lleguemos. Tal vez la inteligencia artificial nos ayude a llegar más incluso rápido. Eso, ¿no? En estos tiempos. Exacto. Es toda una teoría de muchos complejos, pero que lo estamos aquí narrando. Y estamos descubriendo muchas cosas interesantes, ¿no, Joaquín? Claro que sí, Ever, son cuestionantes muy, muy profundas para tratar de abordarlas en solo un programa, ¿no? Tendríamos que tener por lo menos unos 5 programas para abarcar todos los puntos de esto, pero a lo que podemos... De manera detallada, porque es muy profunda la investigación. Claro que sí, es muy profundo, pero más allá de todas las teorías, de toda la filosofía y de toda la física que hay detrás de esto, yo creo que cada uno tiene su propia interpretación de lo que es la realidad. Dependiendo, ¿no? de cada persona, a lo que piensa sobre todo esto de lo que es la realidad. Es verdad, porque ya te digo, mi realidad no es la misma que la tuya. A nivel individual, a nivel universal tal vez sí. Tal vez somos más parecidos de lo que creemos. Y tal vez, como algunos creen, tal vez todos los seres de aquí somos en esencia uno mismo, viviendo diferentes versiones. Pero esto de qué podría depender de esa persona para que crea la realidad más que todo. Podría hablarse de lo religioso. Si estamos hablando de ciencia, obviamente que involucra a la realidad. Ahora, en otros aspectos, ¿qué más podríamos hablar? Bueno, pues desde lo religioso ya sabemos que son más que creencias, son dogmas, ¿no? Cree esto. Pero si investigas a profundidad eso, tal vez es más complejo de lo que crees. Los libros antiguos, los libros apócrifos, o sea, tienen historias más interesantes de lo que a priori podrías pensar. Pero hablando de esto en sentido religioso, la religión no te va a decir, no, esta es tu realidad, La religión te va a dar una guía, una brújula moral para cómo debes vivir. Lo que yo creo que sí te hace cuestionar qué es la realidad es la espiritualidad. Alguna vez escuché la frase, ¿no?, de que la espiritualidad no es cristiandad tardía, es psicodelia tardía. Entonces, cuando tú te sientas, o cuando sientas que no eres tú solo en el mundo, no eres tú contra el mundo, sino eres tú parte del mundo y eres parte de algo más grande que tú, ahí es donde te empiezas a cuestionar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi misión? ¿O cuál es mi propósito? Porque todos vinimos a este mundo con un propósito. Muy importante e interesante todo lo que nos dices, Joaquín, y sin duda es un tema que nos hace reflexionar sobre la naturaleza de nuestras decisiones y su impacto potencial en el universo, ¿no, Joaquín? Claro que sí, esto sin duda alguna nos va a impactar y nos va a seguir impactando de aquí seguro a unas décadas más hasta que encontremos más respuestas. Estaríamos hablando más, pero nos vamos a un pequeño corte. Enigma de lo desconocido.
continuamos con el programa en Enigma de lo Desconocido. Joaquín, estuvimos hablando de muchas teorías, temas acerca de la realidad. Ahora también no podemos dejar de lado explorar un tema apasionante, la influencia de las leyendas en la ficción. Un tema intrigante, sin dudas, ¿no? Porque la ficción y las leyendas van de la mano y han influido a lo largo de toda la historia de la humanidad, de ver. Exactamente, desde la epopeya de Gilgamesh hasta las historias de reyes y héroes en las mitologías griegas, las leyendas han servido como fuentes de inspiración para innumerables obras de ficción. Tomemos como ejemplo a Homero y su Ilíada y Odisea, que se basaron en relatos legendarios. Sin duda, Homero llevó leyendas de la antigua Grecia al mundo literario. Pero también podemos mencionar a otros relevantes contemporáneos como J.R.R. Tolkien, digamos, ¿no? Con todo su mundo de la Tierra Media, El Señor de los Anillos y El Hobbit, que prácticamente está impregnada de mitos y leyendas que él mismo creó. No olvidemos también a los hermanos Grimm, quienes recopilaron y adaptaron cuentos populares y leyendas en sus famosos cuentos de hadas, que siguen siendo leídos y adaptados en la actualidad hasta estas fechas. Así es, hasta el día de hoy siguen siendo muy, muy relevantes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que esas leyendas sean tan atractivas para los escritores de ficción? Muy interesante tu pregunta, porque las leyendas a menudo contienen elementos universales y arquetipos que resuenan con la experiencia humana, como la lucha entre el bien y el mal, el heroísmo y el destino, que estos temas son atemporales y atractivos para los escritores y lectores. Sí, hay cierta atracción, ¿no? Entre el mito, entre el cuento del héroe. Todos creo que alguna vez fantaseamos, ¿no? Con ser héroes. Claro, desde niña, ¿no? Claro que sí, desde niños. Entonces hay cierta atracción, ¿no? Como humanos, es algo natural, digamos, ¿no? El querer ponerte en el papel de un salvador o de tal vez tener poderes. Pero también es importante mencionar cómo las leyendas pueden actuar como una especie de archivo cultural. Autores como Gabriel García Márquez han utilizado las leyendas y los mitos latinoamericanos en sus obras para explorar la identidad y la historia de la región. Eso es cierto. Cuando hablamos de influencia de las leyendas en la ficción contemporánea, no podemos dejar de lado la fantasía urbana, donde las antiguas historias se mezclan con la vida moderna. Autores como Neil Gaiman han llevado esto al extremo con obras como American Gods. Acabas de mencionar un autor muy interesante. Neil Gaiman explora la idea de que los dioses y las leyendas aún pueden influir en nuestras vidas en la era actual, lo que plantea preguntas intrigantes sobre la relevancia de las leyendas, ya que Neil Gaiman escribió, aparte de American Gods, escribió Sandman, una historia que te plasma, que te pone en la actualidad. Por supuesto. Entonces, esos personajes, pero son tan contemporáneos con los que te puedes identificar. Por ejemplo, en American Gods, un dios, a lo que yo recuerdo, es la encarnación de Internet. De cómo las celebridades, las farándulas han creado un ser. Un ser que es el dios más poderoso que los antiguos, incluso porque es omnipotente, omnipresente, lo sabe todo, lo ve todo. Entonces, Gaiman trata de jugar con estos conceptos de quién es el héroe, quién es el bueno, quién es el malo, aunque para ellos en esos estratos no existe un bien y el mal, es simplemente alguien que obedece sus intereses, ¿no? Por supuesto, como te decía. Y además tenemos el fenómeno de la adaptación cinematográfica de leyendas y mitos, como es la película muy conocida como Harry Potter de Rowling, que toma elementos de la mitología y los entrelaza con una narrativa contemporánea. Claro que sí, la narrativa que se inventó J.K. Rowling es sumamente interesante, ha fascinado a millones de personas alrededor del mundo. Hoy en día hay parques, todo contribuido, ¿no? Todo dedicado a esta saga de Harry Potter, pero lo interesante es que ella contribuyó también, ¿no? Con su literatura, con su mundo ficticio, a crear más mitos incluso, ¿no? Más, es algo que se extiende, es algo que nunca acaba, ¿no? Y no podemos dejar también de mencionar la ciencia ficción. Exacto. Donde autores como Philip Dick han explorado conceptos de realidad y mitología en obras como Blade Runner, por ejemplo.
En resumen, todo lo que estamos hablando, las leyendas siguen siendo una fuente inagotable de inspiración para escritores de ficción, ya sea que las adaptan directamente o las utilizan como punto de partida para crear sus propios mundos y mitos. Así es, y es emocionante ver cómo las leyendas continúan influyendo en la ficción de formas nuevas y sorprendentes. A medida que avanzamos en el siglo XXI, seguramente veremos aún más ejemplos de cómo estas historias atemporales siguen cautivando a las audiencias en todas partes del mundo. Exacto. Este tema es un campo fértil para la exploración literaria y creativa. Profundicemos aún más cómo las leyendas continúan influenciando la ficción contemporánea. Definitivamente, bueno, un ejemplo destacado es la obra de Carlos Ruiz Zafón, quien en su novela La sombra del viento crea una historia fascinante alrededor de un misterioso libro y una biblioteca oculta. Este libro es casi una reliquia, una leyenda en sí misma, ¿no? Y hay mucho de esto en literatura, en historias, libros, conocimiento prohibido, algo especial, algo que te dé poder, digamos, sobre los demás. Ese es lo que cautiva a mucha gente, ¿no? Que les gusta este tipo de historias, de ficciones, de mitología o de leyenda. Uh-huh. Incluso te puedo decir que Zafón aprovecha la idea de un libro perdido y las historias entrelazadas para tejer una narrativa que rinde homenaje a las leyendas literarias y a la pasión por la lectura. Claro que sí. Además, autores contemporáneos como, por ejemplo, Isabel Allende han incorporado elementos en las mitologías indígenas y las leyendas latinoamericanas en sus obras, creando un puente entre el pasado y el presente. Uh-huh. Se podría decir también el futuro, ¿no? Habría que ver, ¿no? Cuando llegamos ahí. Pero no podemos ignorar el auge de la literatura de género, como la fantasía y la ciencia ficción, donde las leyendas desempeñan un papel crucial. Autores como George Martin, en su serie Canción de Hielo y Fuego, se inspiran en la historia medieval y las leyendas de caballeros para crear mundos ricos en mitos y magia. Justamente, porque, bueno, George R.R. Martin, con toda su historia medieval y con Juego de Tronos, ya sabes, ¿no? Todo lo que escribió se ambienta justamente en esta época, porque esa época era de mucha creencia en estos mitos, ¿no? De dragones, de caballeros, de alguien que es el portador de un poder supremo que pueda gobernar. Ahí vienen ejemplos como el Rey Arturo, la espada, Excalibur, todos esos mitos que de alguna u otra forma han llegado a esta parte del mundo, a pesar de que su origen es lejano. Entonces, este tipo de creación de mundos poblados con criaturas, con mitos, es una característica distintiva de la fantasía, pero la fantasía contemporánea. Y autores como Rowling, digamos, en las películas de Harry Potter o en universos mágicos, mezclan este tipo de leyendas con el folclore del área a la que se están refiriendo, ¿verdad? Eso es lo que hace incluso mucho más atractivo para alguien que tenga algún sentido de pertenencia con esa cultura, que digas, sí, qué interesante. Entonces así que se crean muchos más mitos, más leyendas, más ficciones alrededor de eso, y seguramente muchos más mundos van a aparecer creados de autores que tengan esas mentes no tan creativas. Exacto, Joaquín. Tampoco no podemos dejar de lado la influencia de las leyendas en la cultura pop moderna. Las películas de superhéroes, por ejemplo, a menudo se inspiran en mitos y leyendas clásicas, como el mito de Prometeo en las historias de origen de personajes de Superman. Claro que sí, ¿no? Prometeo como el Salvador, Superman, todo un poderoso. Incluso en las películas modernas no se trató de jugar este tipo de cuestionantes, ¿no? De ideas más que todo, como lo hizo Zack Snyder poniéndote a Superman como un dios. Un dios que viene de otro planeta, un todopoderoso. Sí. Entonces, ¿qué haces contra ese todopoderoso, no? O le rindes culto, lo veneras, o es una amenaza para ti, porque no es algo que pertenece a tu mundo. Por eso existe héroe y villano, ¿no? Claro, entonces, ¿quién es el héroe y quién es el villano? Depende de la postura que tengas, ¿no? Si tú te sientes amenazado, seguramente vas a hacer todo lo que puedas por defenderte ante algo poderoso, pero si tú ves que a lo que te enfrentes es algo más poderoso, que escapa de tus aptitudes, que tiene mucho más poder sobre esta realidad, ¿qué haces tú? Vas a
vas a sentirte de alguna forma menos, ¿no? Te vas a poner así, ¿no? Y bueno, ahí va en todo, todos los mitos, la mitología, las leyendas que han influido, incluso en la música, ¿no? La música de moda y el arte contemporáneo. Bandas como Led Zeppelin incorporan elementos de mitología nórdica en su música, creando una experiencia artística que trasciende las palabras. Las leyendas continúan siendo una fuente rica y multifacética de inspiración para la ficción contemporánea, ya sea que estemos explorando la épica de la antigüedad, la magia de la fantasía o los misterios de la ciencia ficción. Las leyendas siguen siendo un recurso inagotable para los escritores y artistas de todo nuestro planeta. En efecto, y como lectores y amantes de la ficción, siempre podemos disfrutar de la emoción, ¿no? De descubrir nuevos autores contemporáneos que se interpretan, se inventan estas historias eternas que ya tú lo decías, la historia de Superman se basa en Prometeo y Prometeo viene de los griegos. Entonces, lo que hacen estos autores es prácticamente reinventarlo, adaptarlo a nuestro mundo, que te muestran una historia interesante. Por ejemplo, hoy está de moda un Superman corrupto, como en The Boys, digamos, ¿no? Alguien que se corrompe con el poder. ¿Y qué haría? ¿Qué haría en ese caso? Y nos muestra, es un punto de vista más interesante, y es lo que estos autores tienen esa magia de que nos transportan con los mitos de la antigüedad a una realidad más actual, más presente, ¿no? Más que nos podamos sentir más identificados. Y yo creo que ahí reside el encanto de estas historias y de la ficción, ¿no? De que justamente son historias, aunque sean de hace mucho tiempo, siguen siendo relevantes, porque seguimos fantaseando con esa historia, ¿no? De ser el héroe. En efecto, y como lectores y amantes de la ficción, siempre podemos disfrutar de la emoción de descubrir cómo los autores contemporáneos reinterpretan y reinventan estas historias eternas. Así es, Ever. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo crees que la tecnología podría afectar a este tipo de mitos o leyendas? Sin duda alguna podría afectar de diferentes maneras, como es ahora que estábamos hablando de la inteligencia artificial en este programa. En los mitos y leyendas también trasciende, como tú en un momento ya lo habías estado hablando, sobre esa unión entre la ciencia, la tecnología y la ficción. Es por eso que en diferentes situaciones esas leyendas se sustentan con algo. ¿Y cómo podría ser esa tecnología? Mediante toda la trascendencia a lo largo de la historia que habrían descubierto, ¿no?, los autores que ya habíamos mencionado. Así es, también podríamos, no sé, tal vez tomar ciertos mitos y volverlos más reales que nunca, digamos, ¿no? Te pones un visor de realidad virtual, imagínate que estás, no sé, en la caverna que hemos hablado, ¿no? En la caverna de Platón, tú encadenado y te ves ahí. O sea, podrían hacer no, en vez de distanciarnos, tal vez puede hacer que esos mitos crean incluso más vida y más fuerza, ¿verdad? Porque se unen, pues. Claro. Entonces nosotros en esa búsqueda, en esa fantasía que tenemos como humanos, seguramente vamos a inventar nuevas formas de acercarnos más a esos mitos y a esas leyendas. Exacto. ¿Verdad? Bueno, me encantaría poder seguir hablando de todo este tema, Ever, pero nos estamos quedando sin tiempo. Sí, así es. Pero estaremos continuando en otro programa porque tenemos más por descubrir, más leyendas, mitos, de toda nuestra realidad que tenemos en los diferentes programas ya cronogramados, ¿no? Claro, estaremos hablando aún de temas interesantes. Los invitamos a que nos sigan, nos vean, porque vamos a tratar este tipo de temas y si les gusta, por favor síganos. Sí, exacto. Nos despedimos, Joaquín, con todo lo que hemos dicho. Hasta luego. Sí, hasta luego.